Para medir la corriente con el multímetro o tester debemos seleccionar en la escala de corriente, que se representa mediante el símbolo A. Debemos tener en cuenta qué tipo de corriente vamos a medir, si es alterna o continua. Para medir la intensidad con el multímetro o amperímetro, lo que tengan, se conecta en serie. Un amperímetro o multímetro tiene una resistencia interna pequeña, en teoría 0. Entre más pequeña sea la resistencia interna del multímetro cuando vamos a medir la intensidad o corriente, mucho mejor, ya que la resistencia es la oposición al paso de corriente. Vamos a medir la corriente en este pequeño circuito donde están conectadas tres resistencias en serie. Una resistencia de 10 kiloohmios, una de 100 ohmios y una de 1 kiloohmio. Vamos a medir la corriente que circula por la resistencia de 10 kiloohmios. ¿Qué debemos hacer? Debemos abrir el circuito. Una vez abierto el circuito, procedemos a medir la corriente con el multímetro. Recordemos que es necesario abrir el circuito porque la corriente se mide en serie. Medimos la corriente con nuestro multímetro. Como podemos ver, nuestro multímetro nos marca 1.13 miliamperios. Vamos a medir la corriente que pasa por la resistencia de 100 ohmios. Recordemos que debemos abrir nuestro circuito. Nos marca 1.13 miliamperios. Como sabemos, en un circuito en serie, la corriente es igual. Ahora vamos a medir la corriente que circula a través de este motor de corriente continua. Tenemos el positivo conectado al motor. Y nuestro negativo es con el que vamos a cerrar el circuito para que la corriente pueda circular por el mismo. Bueno, esto fue básicamente lo que hicimos en nuestro primer circuito. Medimos la corriente que circula a través de este circuito. Entonces recordemos que para medir la corriente debemos abrir nuestro circuito. Debe quedar en serie el multímetro con el circuito o con el elemento que vamos a medir. Entonces medimos la corriente que circula en este circuito. Es de 1.09 miliamperios. Como es un circuito serie,
la corriente que circula a través de este circuito es la misma para cada elemento. Vamos a comprobarlo. Aquí ya tenemos conectado nuestro multímetro para poder mirar la corriente que circula a través de cada elemento y en el circuito. 1.09 miliamperios, 1.09 miliamperios y 1.09 miliamperios. Estamos comprobando que la teoría dice que el circuito en serie, la corriente que circula a través de él es igual para todos, para cada uno de sus elementos.